Mis padres vendieron mi guitarra antigua, la que recibí de mi abuela, por $71,000 y gastaron el dinero en la cocina nueva de mi hermana. Cuando la abuela se enteró, quedó desconsolada, pero luego dijo, la guitarra era. Mis padres se pusieron pálidos. Mi abuela miró a mis padres con una expresión que nunca antes había visto. No era ira, no era tristeza, era algo más frío, algo definitivo. Dijo 5 palabras que hicieron que ambos se pusieran completamente blancos, la guitarra ya era suya. Luego se volvió hacia mí y añadió algo que cambió todo lo que creía saber sobre mi familia, y no valía $71,000, cariño. Valía más de $400,000. No solo tomaron tu herencia. Cometieron un delito grave. Mi padre abrió la boca para hablar. No salió nada. Mi madre se agarró al mostrador de la cocina como si fuera a caerse, y yo me quedé allí, en la sala de estar de mi abuela, dándome cuenta de que las personas que me criaron eran extraños. Pero me estoy adelantando. Permítanme empezar desde el principio. Mi nombre es Liliana Danielsen. Tengo 29 años y trabajo como archivista en la biblioteca de una universidad en Vermont. Mi trabajo es organizar documentos históricos, preservar manuscritos antiguos y asegurarme de que las cosas importantes no se pierdan o olviden. La ironía de eso quedará clara muy pronto. Era un martes cuando mi mundo se desmoronó. Un martes completamente ordinario. Estaba almorzando en mi escritorio, un sándwich de pavo y una manzana, catalogando algunos registros de envío del siglo XIX. Sonó mi teléfono y vi el nombre de mi madre en la pantalla. Casi no contesto. Hablábamos quizás una vez al mes y generalmente ella me contaba sobre los hijos de mi hermana o se quejaba de su jardín. Pero contesté y mi madre, con esa voz alegre que usa cuando presume, empezó a contarme sobre la renovación de la cocina de mi hermana Priscila. No creerías lo hermosa que se ve, dijo. Estufa Viking, encimeras de mármol, gabinetes personalizados. Tu padre consiguió un gran precio por esa guitarra vieja. $71,000. ¿Puedes creerlo? Priscila está absolutamente encantada. Sentí que el sándwich se convertía en cemento en mi estómago. ¿Qué guitarra?, pregunté, aunque ya lo sabía, aunque mis manos ya empezaban a temblar. La de la casa de la abuela, dijo como si nada, como si estuviera hablando de una lámpara vieja o una silla rota. Priscila necesitaba la cocina lista antes de Acción de Gracias. Y ya sabes cómo son los contratistas. Tu padre se encargó de todo. Mi madre tiene esta notable habilidad para dar noticias devastadoras con el mismo tono que usaría para describir una receta de cazuela. Es sinceramente impresionante de la peor manera posible. Esa guitarra no era solo un instrumento. Era historia. Era legado. Era lo único que me hacía sentir importante en mi familia. Mi abuela, Vivian Oldry, fue música de sesión en Nashville durante los años 60 y 70. Tocó en discos que se hicieron de oro y platino. Estuvo en estudios con leyendas. Y una noche, después de una sesión de grabación que se prolongó hasta las 3 de la mañana, un productor le entregó una guitarra y le dijo que se la había ganado, una Gibson Les Paul estándar de 1959 con acabado Cherry Sunburst, una de aproximadamente 300 fabricadas ese año. El tipo de instrumento por el que los museos lucharían. El tipo de guitarra por la que los coleccionistas venderían sus casas para poseerla. En mi 18º cumpleaños, mi abuela me sentó en su sala de estar y me dijo que esa guitarra era mía. Legalmente tuya ahora, dijo. Quiero que la tengas. Yo tenía 18 años. Pensé que quería decir algún día cuando ella ya no estuviera, cuando yo fuera mayor. No entendí qué quería decir en ese mismo momento, ese mismo día, que ya había firmado papeles para hacerlo oficial. La guitarra se quedó en su casa porque yo vivía en apartamentos pequeños con compañeros de piso que dejaban los platos en el fregadero y perdían las llaves constantemente. Parecía más seguro allí. La visitaba y a veces simplemente me sentaba con ella, pasando los dedos por el estuche. La estaba guardando, iba a aprender a tocar algún día. Resulta que ese algún día llegó y se fue mientras yo estaba ocupada organizando manifiestos de envío del siglo XVIII. Esto es lo que deben entender sobre mi familia. Tengo una hermana mayor llamada Priscila. Ella tiene 34 años, está casada con un hombre llamado Gerald y tiene 2 hijos.
Es lo que mi madre llama la exitosa. La boda de Priscila fue una ceremonia lujosa en un club de campo. Mis padres pidieron un préstamo para pagarla. Mi boda fue una barbacoa en el patio trasero que mi madre llamó íntima y significativa, que es lo que dices cuando no quieres gastar dinero. Los hijos de Priscila tienen fondos universitarios que mis padres comenzaron el día en que nacieron. Cuando yo estaba solicitando ingreso a universidades, mi madre me dijo que las becas existen por una razón. Solía pensar que yo era la independiente, la hija que no necesitaba ayuda. Ahora entiendo que simplemente era a la que no querían ayudar. Cuando mi madre terminó de presumir sobre la cocina de Priscila, le hice una pregunta: ¿la abuela estuvo de acuerdo con esto? Hubo una pausa, solo una vacilación de medio segundo. Tu padre se encargó del papeleo, dijo. Estoy segura de que todo estaba bien. Esa vacilación me lo dijo todo. Le dije que tenía que irme. Colgué el teléfono. Dejé mi sándwich en mi escritorio y salí de la biblioteca sin decirle a nadie. Me subí a mi coche y conduje 45 minutos hasta la casa de mi abuela, esperando durante todo el camino que fuera algún tipo de malentendido. Pero sabía que no lo era. En algún lugar profundo de mi pecho, ya lo sabía. Cuando llegué a su entrada, me senté en el coche un minuto entero, solo respirando. Mi abuela tenía 78 años. Había confiado completamente en su hijo. Y si yo tenía razón sobre lo que había pasado, estaba a punto de romperle el corazón. Caminé hasta su puerta principal y llamé. Ella abrió con una sonrisa que se desvaneció en el momento en que vio mi cara. Cariño, dijo, ¿qué pasa? Todo lo que quería decir era todo está mal. Pero en cambio, solo le hice una simple pregunta: abuela, ¿dónde está tu guitarra? Antes de continuar, por favor, pulsen el botón de suscribirse y díganme en los comentarios desde dónde me ven y qué hora es allí. Leo todo y su apoyo significa el mundo para mí. El rostro de mi abuela pasó por 3 expresiones en unos 2 segundos: confusión, luego preocupación, luego algo que parecía casi miedo. Richard se la llevó hace 3 semanas, dijo lentamente. Para una tasación. Quería asegurarla correctamente. Hizo una pausa y su voz se hizo más suave. Dijo que era para ti, Liliana. Me dijo que le preocupaba que estuviera aquí sin protección. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Mi padre había usado mi nombre. Había hecho que mi abuela creyera que me estaba ayudando mientras nos robaba a las dos. Nunca dije eso, le dije. Abuela, nunca le pedí que hiciera nada. Su mano fue a su pecho. Retrocedió de la puerta y se sentó pesadamente en el sofá detrás de ella. La seguí adentro y cerré la puerta, viendo cómo el color se iba de su rostro. Dijo que tenía un comprador en fila, susurró, un coleccionista especializado en instrumentos antiguos. Dijo que tú recibirías el dinero. Dijo, lo necesitabas para tus préstamos estudiantiles, punto. Pagué mis préstamos estudiantiles hace 2 años. Mi padre lo sabía. Había estado en la cena donde lo anuncié, donde mi madre dijo, qué bien, e inmediatamente cambió el tema a los hijos de Priscila. Llamé a mi padre justo allí, de pie en la sala de estar de mi abuela. Lo puse en altavoz para que ella pudiera escuchar. Contestó al tercer timbrazo, sonando molesto. Estaba en una reunión, Lily. ¿Qué pasa? Necesito preguntarte sobre la guitarra de la abuela, dije, manteniendo mi voz firme. Su tono cambió inmediatamente, más suave, más cuidadoso. Oh, eso. Sí. Mamá firmó una autorización. Todo fue completamente legítimo. El dinero fue directamente a la cuenta de Priscila para la cocina, tal como lo hablamos. Tal como lo hablamos. Nunca había hablado nada con él. Pero esa no fue la parte que hizo que a mi abuela se le cayera la mandíbula. Me dijiste que el dinero era para Liliana, dijo ella, lo suficientemente alto como para que él oyera. Hubo silencio en la línea. Luego mi padre rió, esa risa forzada y torpe que la gente usa cuando es atrapada en una mentira. Mamá, debes haberlo recordado mal. Hablamos de esto. Firmaste los papeles. Miré a mi abuela. Ella negaba con la cabeza lentamente.
Nunca firmé nada que autorizara una venta, dijo. Richard, confío en ti. Más silencio. Luego la voz de mi padre se volvió fría. Tengo el documento aquí mismo. Tu firma está en él. No sé a qué tipo de juego están jugando ustedes dos, pero yo manejé esto correctamente. Hablen con mi abogado si tienen un problema. Colgó. Mi abuela miró el teléfono en mi mano como si fuera una serpiente, esa negación suave y segura, esa desestimación casual de su memoria, esa completa falta de culpa. Me miró con lágrimas en los ojos. Nunca firmé nada, Liliana. Te juro que pensé que me estaba ayudando y le creí. Mi padre había mentido tan fácilmente, tan suavemente, que supe que no era la primera vez. La gente no se vuelve tan buena en el engaño de la noche a la mañana. Esa noche, mi hermana Priscila publicó fotos en nuestro chat familiar. Su nueva cocina brillaba bajo iluminación profesional, estufa Viking con 6 quemadores, encimeras de mármol con vetas grises, gabinetes blancos personalizados con tiradores de latón. Finalmente, escribió con 3 emojis de corazón. Gracias, mamá y papá. Los comentarios llegaron de tías y primos, preciosa. ¡Qué envidia! Te lo mereces, cariño. Me quedé mirando la pantalla de mi teléfono hasta que se apagó. Nadie mencionó de dónde venía el dinero. Quizás no lo sabían. Quizás no querían saberlo. Casi me convencí de dejarlo pasar. Pasé toda mi vida siendo la razonable. La que no causaba problemas. La que entendía que algunas personas necesitan más y otras menos. Y yo siempre estaba de alguna manera en la segunda categoría. Quizás estaba exagerando. Quizás la abuela realmente firmó algo y lo olvidó. Tenía 78 años después de todo. La memoria se vuelve borrosa. Me había vuelto tan buena en autoengañarme que casi lo hice de nuevo. Pero a la mañana siguiente, volví a la casa de mi abuela. No había dormido. Pude verlo en su rostro. Había estado pensando toda la noche. Sigo dándole vueltas, me dijo. Richard vino un martes por la mañana. Traía papeles consigo, pero dijo que eran solo para el tasador, descripciones técnicas, formularios de seguro. Me señaló dónde firmar. No los leí con atención porque, su voz se quebró, porque es mi hijo. Confié en él. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Luego su expresión cambió, más dura, más clara. Pero nunca autoricé una venta, dijo. Y he estado recordando otras cosas. Me habló de las joyas. Hace 3 años, mi padre se había ofrecido a llevar algunas de sus piezas a limpiar, un broche de diamantes que perteneció a su madre, un reloj antiguo de la década de 1940, un collar de perlas que usó el día de su boda. Nunca regresaron. Ella le había preguntado por ellos 2 veces. La primera vez él dijo que el joyero estaba atrasado. La segunda vez dijo que ella ya debía haberlo recogido y olvidado. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, dijo. Fui a un médico. Estaba aterrorizada de tener demencia. Lloré durante semanas pensando que ya no podía confiar en mi propia memoria. Me miró y vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. Mi abuela había sobrevivido a la industria de la música en los años 60. Se había mantenido firme en habitaciones llenas de hombres que querían atribuirse el mérito de su trabajo. No era una anciana frágil. Estaba furiosa. Resulta que no estaba perdiendo la memoria, dijo. Estaba perdiendo mis pertenencias y mi hijo me estaba dejando creer que me estaba volviendo loca para que no hiciera preguntas. Se levantó lentamente, caminó hasta el gancho junto a la puerta y cogió las llaves de su coche. ¿A dónde vamos?, pregunté. Al banco, dijo. Hay una caja de seguridad a tu nombre. Debí habértela mostrado hace años, pero seguí esperando estar equivocada sobre él. Abrió la puerta principal y me miró. No estaba equivocada. El banco era un pequeño edificio de ladrillo en el centro del pueblo. Mi abuela había sido cliente allí durante más de 40 años. El gerente la saludó por su nombre y nos llevó a la bóveda sin hacer preguntas. La caja de seguridad estaba a nombre de las dos. Ni siquiera sabía que estaba en ella.
La abuela sacó una carpeta manila llena de documentos y me la entregó. Sus manos estaban firmes, pero sus ojos no. Ábrela, dijo. El primer documento lo cambió todo. Era una escritura de donación notariada fechada el 15 de agosto de 2014, mi 18º cumpleaños. En lenguaje legal claro, transfería la plena propiedad de la Gibson Les Paul estándar de 1959, número de serie 94721, de Vivian Oldridge a Liliana Danielsen. Había firmas de testigos. Había un sello notarial. Era completa, incuestionablemente legítima. Te dije que era tuya, dijo mi abuela en voz baja. Quise decir legalmente tuya, ese día. Me quedé mirando el documento en mis manos. Pensé que querías decir eventualmente, dije. Cuando tú fueras. Quiero decir, pensé. Lo sé, asintió lentamente. Debí haberlo explicado mejor. Debí haberte dado una copia. Pero esperaba que nunca importara. Esperaba estar equivocada sobre tu padre. Tomó aliento. Empecé a ver problemas hace años. Pequeñas cosas. Dinero que le presté que desapareció. Artículos familiares que se perdieron. Pequeñas mentiras que no cuadraban del todo. Es mi hijo. Lo amo. Pero no he confiado en él en mucho tiempo. Había hecho esto en secreto. Usó a su propio abogado, no al abogado de la familia. Guardó el documento en una caja de seguridad a la que mi padre no tenía acceso. Nunca le dijo a nadie. Me había estado protegiendo durante 11 años. Protegiendo la guitarra, esperando exactamente este tipo de traición. Tu abuela estaba básicamente ejecutando una operación de contrainteligencia desde la mesa de su cocina. Claramente la había subestimado. Había un segundo documento en la carpeta, una tasación profesional de 2018. Un especialista en instrumentos antiguos había examinado la guitarra, verificado su autenticidad y evaluado su valor, $385.000. Leí el número 3 veces. Luego lo leí de nuevo. Eso fue hace 7 años, dijo mi abuela. Los precios han subido desde entonces. Revisé las ventas recientes el año pasado. Guitarras como la tuya se venden por más de $400.000 ahora. Mi padre la había vendido por $71.000. O era catastróficamente ignorante sobre lo que estaba robando, o el comprador se había aprovechado de su desesperación. Probablemente ambas cosas. Cuando volvimos a mi apartamento, empecé a investigar. El comprador era un comerciante en Boston llamado Morrison Fine Instruments. Su sitio web era elegante y profesional. Se especializaban en guitarras antiguas raras, y su eslogan me revolvió el estómago: encontramos valor donde otros no lo ven. Busqué en su inventario actual y allí estaba, mi guitarra. La guitarra de mi abuela, publicada con fotografías profesionales y una procedencia detallada. $449.000. Sabían exactamente lo que habían comprado por $71.000. Estaban planeando obtener casi $400.000 de ganancia. Pero esa no fue la peor parte. Seguí investigando. Recordé algo que mi padre había mencionado en Acción de Gracias el año pasado. Había estado haciendo tasar algunas cosas viejas. No le había prestado atención en ese momento. ¿Por qué lo haría? Mi padre siempre estaba hablando de planes y tratos que nunca llegaban a nada. 2 semanas después, estaba en casa de mis padres para la fiesta de cumpleaños de mi sobrino. Mientras todos estaban en el patio trasero viendo a los niños, me metí en la cocina y abrí el cajón de trastos. Cada familia tiene uno, el cajón lleno de pilas, gomas elásticas, menús viejos de comida para llevar y tarjetas de presentación. Allí había una, Morrison Fine Instruments. Theodore Morrison, propietario. En la parte de atrás, escrito a mano con tinta azul: Richard, llámame sobre la Gibson cuando quieras. Esto no fue una venta al azar. Mi padre había estado planeando esto. El comerciante había estado esperando. Le hice una foto a la tarjeta y la volví a poner exactamente donde la encontré. Esa noche, me senté a la mesa de mi cocina e hice lo que mejor hago. Construí una línea de tiempo. Organicé pruebas. Documenté todo.
Mi padre sabía del comerciante desde hacía al menos un año. Tomó la guitarra de mi abuela bajo falsos pretextos, alegando que era para tasación y seguro. Falsificó su firma en una autorización de venta. Y vendió una propiedad que legalmente me había pertenecido durante 11 años. Esto no era un desacuerdo familiar. Esto no era un malentendido. Esto era robo. Esto era falsificación. Esto era fraude. Llamé a mi abuela y le conté lo que había encontrado. Hubo un largo silencio en el teléfono. Podía oírla respirar, procesar, decidir. Cuando tu abuelo estaba muriendo, dijo finalmente, me hizo prometerle que cuidaría de Richard. Le preocupaba que nuestro hijo fuera débil, fácilmente tentado. Pasé 40 años cumpliendo esa promesa, poniendo excusas, limpiando desastres, diciéndome a mí misma que no era tan malo como parecía. Su voz se endureció. Pero te robó a ti, a mi nieta, usando mi nombre, haciéndome pensar que estaba perdiendo la cabeza. He terminado de protegerlo. Me dio un número de teléfono. Caroline Webb, dijo. Es una abogada en Burlington. Se especializa en fraudes y disputas de herencias. Es cara, pero gana. Abuela, no puedo permitirme. Yo sí, dijo. Para esto es exactamente para lo que guardo mi dinero, para proteger a mi familia, a mi verdadera familia. Mi abuela tenía el tipo de cuenta de ahorros que solo se logra cuando vives la década de 1970 sin desarrollar hábitos caros. Todos esos años diciendo no, gracias a las fiestas de estrellas de rock finalmente habían valido la pena. A la mañana siguiente, llamé a Caroline Webb y concerté una cita. La guitarra era legalmente mía. La evidencia era clara. Y por primera vez en mi vida, no iba a ser razonable. Iba a conseguir justicia. La oficina de Caroline Webb estaba en el tercer piso de un edificio de ladrillo en el centro de Burlington. No había una elegante área de recepción, ni sofás de cuero ni arte abstracto, solo una mujer de unos 50 y tantos años detrás de un escritorio desordenado, con las gafas de lectura subidas a la frente, mirándome como si intentara decidir si valía la pena su tiempo. Le entregué la carpeta, la escritura de donación, la tasación, las fotos de la tarjeta de presentación, la línea de tiempo que había construido. Lo leyó todo 2 veces sin decir una palabra. Luego me miró y sonrió. No era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que disfruta ganar. Este es uno de los casos más limpios que he visto en años, dijo. Clara transferencia de propiedad, falsificación documentada, daños probables y un rastro documental que lleva directamente al comprador. Su padre lo hizo notablemente fácil. Ella me explicó mis opciones. Había 2 caminos a seguir, y podía tomar ambos al mismo tiempo. El camino criminal significaba presentar un informe policial, hurto mayor, que en Vermont significa el robo de propiedad por encima de cierto valor, falsificación, que es un delito grave independientemente de la cantidad, y potencialmente explotación financiera de ancianos. Ya que mi padre había manipulado a mi abuela de 78 años para que firmara documentos bajo falsos pretextos. El camino civil significaba demandar por la devolución de mi propiedad y por daños y perjuicios, la diferencia entre lo que mi padre vendió la guitarra y su valor real, más los honorarios legales, más una compensación por el sufrimiento emocional. Caroline se recostó en su silla. Quiero que entiendas algo, dijo. Si seguimos adelante con la denuncia penal, tu padre se enfrenta a la cárcel. Cárcel de verdad, no libertad condicional, no servicio comunitario, años tras las rejas. Esperó a que reaccionara. No lo hice. Entiendo, dije. Ella asintió lentamente. Bien. Entonces hablemos de la evidencia. Pasé las siguientes 2 semanas haciendo lo que mejor sé hacer, recopilar documentos, construir un caso. Mi formación como archivista me había preparado exactamente para este momento, y ni siquiera lo sabía. Obtuve una copia de la carta de autorización falsificada. Mi padre, en su arrogancia, había guardado una copia en su archivador en casa. Estaba orgulloso de su papeleo. Se la mostró a mi madre, quien se la mencionó a mi abuela, quien pidió verla. Él se la entregó sin dudarlo, nunca imaginó que ella le haría una foto y me la enviaría. Caroline trajo a un perito calígrafo forense, un especialista que analiza la escritura para casos judiciales.
Comparó la firma real de mi abuela de su licencia de conducir y documentos bancarios con la firma de la autorización. Las diferencias eran obvias una vez que sabías qué buscar: patrones de presión, formaciones de letras, la forma en que ciertas espirales se conectaban. La conclusión del experto fue definitiva: esta firma no fue escrita por Vivian O'Leary. También obtuvimos los registros telefónicos de mi abuela. Mostraron llamadas de mi padre en los días previos a que se llevara la guitarra. Llamadas cortas, del tipo en que confirmas detalles y te aseguras de que alguien estará en casa. Y luego estaba la tarjeta de presentación, la nota escrita a mano de Theodore Morrison: Richard, llámame sobre la Gibson cuando quieras. Prueba de que esto no fue una decisión impulsiva. Prueba de que mi padre había estado planeando esto durante al menos un año. Pero la investigación reveló algo más, algo que lo empeoró todo. ¿Recuerdan las joyas que mi abuela pensó que había perdido? ¿El broche de diamantes, el reloj antiguo, el collar de perlas? El investigador de Caroline encontró registros de artículos similares vendidos a un anticuario en New Hampshire hace 3 años. El nombre del vendedor era Richard Danielsen. $35.000 desaparecidos. Y mi abuela había pasado meses creyendo que estaba desarrollando demencia. Cuando se lo conté, no lloró. Solo se quedó muy quieta durante mucho tiempo. Me dejó pensar que estaba perdiendo la cabeza, dijo finalmente, a su propia madre. Para que no hiciera preguntas. Ese fue el momento en que supe que no habría reconciliación, ni terapia familiar, ni camino de regreso a la normalidad. Mi padre no solo nos había robado. Había torturado deliberadamente a su propia madre para cubrir sus huellas. Tengo $17.000 en mi cuenta de ahorros. No es una fortuna, pero tampoco es nada. Años de preparar almuerzos, saltarme vacaciones y decir no a cosas que quería. Mientras tanto, la cocina nueva de mi hermana había costado $68.000 de dinero robado. Había pasado toda mi vida siendo responsable, y mis padres habían dedicado 30 segundos a decidir que yo no merecía lo que era mío. Caroline preparó 3 cartas de demanda. La primera fue para Morrison Fine Instruments. Devuelva la guitarra inmediatamente o enfrente un litigio por recibir propiedad robada. Sabemos que el vendedor no tenía autoridad legal. Tenemos documentación. Su elección es cooperar o ser nombrado en una demanda que se convertirá en registro público. La segunda fue para mi padre: $350.000 en daños y perjuicios que representan la diferencia entre el precio de venta y el valor real de la guitarra. Responda en un plazo de 10 días o enfrente procedimientos civiles y penales. La tercera fue para ambos padres conjuntamente: se notifica que toda la evidencia ha sido compilada y será presentada a las autoridades si no se llega a un acuerdo. Sin llamadas telefónicas, sin reuniones familiares, sin confrontaciones entre lágrimas, solo papeles, solo ley, solo consecuencias. Seguí el rastreo de Federal Express como si fuera el documento más importante que jamás hubiera manejado. Trabajo con registros históricos. He tenido en mis manos cartas de la Guerra de Independencia. He procesado correspondencia de la Guerra Civil y cartas de amor del siglo XIX. Ninguno de ellos me hizo temblar las manos como ver esa confirmación de entrega aparecer en mi pantalla. Entregado. Recibido para los 3. Ahora esperé 2 días. Mi teléfono permaneció en silencio. Fui al trabajo. Almorcé en mi escritorio. Catalogué manuscritos y respondí correos electrónicos y fingí que todo era normal. Al tercer día, mi teléfono empezó a sonar y no paró. Si esta historia los tiene al borde de su asiento, por favor, tómense un segundo para suscribirse y activar la campana de notificaciones. Realmente me ayuda a seguir haciendo estas historias para ustedes, y su apoyo lo es todo. Ahora, veamos qué sucede a continuación. El comerciante cedió primero. 2 días después de recibir la carta de Caroline, Morrison Fine Instruments respondió a través de su abogado. Devolverían la guitarra inmediatamente. No sería necesario ningún litigio. También proporcionarían documentación completa de la venta, incluidas todas las comunicaciones con mi padre. No querían publicidad. La reputación de un comerciante de instrumentos antiguos lo es todo. La noticia de que habían comprado propiedad robada, incluso sin saberlo, los destruiría en la comunidad de coleccionistas.
Caroline me llamó con la noticia. Cedieron más rápido que una silla de jardín en un huracán, dijo. Y nos están dando todo. Todo resultó ser muy útil. Las comunicaciones entre mi padre y Theodore Morrison pintaron un cuadro claro. Mi padre se había puesto en contacto primero, no el comerciante. Hizo referencia a la tarjeta de presentación de un año antes. Describió la guitarra y dijo que era una pieza familiar que necesitamos vender rápidamente. Morrison hizo una pregunta, ¿sabe su madre? La respuesta de mi padre, ella lo autorizó. El papeleo está hecho. El comerciante ofreció $55.000. Mi padre contraofertó $75.000. Se conformaron con $71.000. Toda la negociación tomó 4 días. Mi padre aceptó un precio que era menos del 20% del valor de la guitarra porque quería dinero rápido. El contratista de Priscilla necesitaba el pago antes de comenzar la renovación de la cocina. $68.000 para la cocina. $3.000 que mi padre se quedó como lo que probablemente llamó una tarifa de gestión. El legado de mi abuela se vendió por una estufa Viking y algo de dinero para el bolsillo. Al 4.º día, mi padre me llamó. Era la primera vez que hablábamos desde esa tarde en la sala de estar de mi abuela. Su voz comenzó controlada, casi profesional. Liliana, esto es un asunto familiar. Estás metiendo abogados en un asunto familiar. Así no es como manejamos las cosas. Mantuve mi voz firme. Robaste mi propiedad, dije. Eso lo convierte en un asunto legal. Intentó la ira. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de todos los sacrificios que tu madre y yo hicimos. Le hice una pregunta simple, ¿qué es exactamente lo que has hecho por mí? Silencio. Intentó negociar. Podemos arreglar esto. Te devolveré el dinero con el tiempo. Solo retira a los abogados y podemos resolver esto como una familia. ¿Con qué dinero? No tienes $400.000. Más silencio. Luego intentó la culpa, el arma que siempre había funcionado antes. Tu abuela tiene 78 años, dijo. Su corazón no puede soportar este tipo de estrés. Eso es lo que quieres, llevar a tu abuela al hospital. La abuela es quien contrató al abogado, dije. El silencio más largo hasta ahora. Luego colgó sin decir una palabra. Caroline presentó el informe policial al día siguiente. Toda la evidencia, la firma falsificada, el análisis pericial, las comunicaciones con el comerciante, el patrón de robos anteriores. Se asignó un detective al caso. Ella solicitó una entrevista con mi padre. No un arresto, todavía no. Solo una entrevista. Mi padre contrató a un abogado, no uno bueno. No podía permitirse uno bueno. El consejo del abogado fue cooperar, responder preguntas y parecer arrepentido. Durante la entrevista, mi padre intentó minimizarlo todo. Malentendido familiar, dijo. Mi madre es anciana. Se confunde. Mi hija es emocional. La detective no se impresionó. Los malentendidos familiares no implican firmas falsificadas, dijo. Fue entonces cuando mi padre se dio cuenta de que esto no iba a desaparecer. Esto no era algo de lo que pudiera salirse hablando. Esta no era una situación en la que ser encantador y seguro de sí mismo lo salvaría. 3 días después, mi madre llamó. Estaba llorando. Siempre lloraba cuando quería algo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu padre?, dijo. ¿Cómo pudiste destrozar esta familia? Le hice la pregunta obvia, ¿cómo pudo él hacerme esto a mí? Ella tenía una respuesta lista. Fue por Priscilla. Ella necesitaba esa cocina. Tiene hijos, Liliana. Tiene una familia que cuidar. ¿Y yo qué tengo? Ella no respondió. Siempre fuiste tan independiente, dijo finalmente. Tan autosuficiente. No pensamos que te importaría. Y ahí estaba, la verdad, expuesta sin que ella se diera cuenta de lo que había admitido. No pensaron que me importaría ser robada. No pensaron que me daría cuenta. No pensaron que yo importaba lo suficiente como para considerarlo. Me importó, dije, y luego colgué.
La última llamada vino de mi hermana. La voz de Priscila era diferente de lo que esperaba, no enojada, no a la defensiva, sino conmocionada. Liliana, necesito que sepas algo. Mamá y papá me dijeron que la abuela aceptó vender la guitarra. Dijeron que quería ayudar con la cocina. Dijeron que fue su idea. Lo sé, dije. Nunca habría aceptado el dinero si lo hubiera sabido. Se interrumpió. ¿Vas a demandarme? Su voz se quebró. ¿Soy parte de esto? Recibiste el dinero, dije. Te beneficiaste del robo. Yo no sabía que era robado. Eso es algo que los abogados deben resolver. Largo silencio. Esto va a destruir a mamá y papá, dijo. Ellos mismos se destruyeron, le dije. Yo solo soy quien finalmente se dio cuenta. 6 semanas después de enviar las cartas, la guitarra regresó a casa. Un mensajero confianza la entregó en mi apartamento. El mismo estuche, el mismo instrumento, sin daños. Abrí el estuche y la miré durante mucho tiempo. Acabado Cherry Sunburst, desgastado en todos los lugares correctos. Más de 50 años de historia musical en madera lacada y cuerdas de acero. Ahora se veía diferente. No porque hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. Nunca se trató del dinero, pero tampoco se trató solo de la guitarra. Se trataba de ser vista, de ser valorada, de que me creyeran. Cerré el estuche y llamé a mi abuela. Está en casa, dije. Ella empezó a llorar, pero esta vez supe que eran las lágrimas correctas. El proceso legal duró 4 meses de principio a fin. El abogado de mi padre revisó la evidencia y le dio un consejo que no quería escuchar. Un juicio significaba un registro público, atención de los medios, condena garantizada. La evidencia era abrumadora, la firma falsificada, las comunicaciones documentadas, el patrón de robos anteriores. Un acuerdo de culpabilidad significaba cierto control, cargos reducidos, una sentencia potencialmente más corta. Mi padre eligió el acuerdo de culpabilidad, no porque estuviera arrepentido, sino porque estaba calculando incluso ahora. Se presentó ante un juez en un tribunal de Vermont y se declaró culpable de 2 delitos graves, hurto mayor por el robo de propiedad valorada en más de $100,000, y falsificación por la autorización falsificada. La jueza no fue comprensiva. Esto no fue un momento de debilidad, dijo. Esto fue un robo calculado a su propia hija, facilitado por la manipulación de su anciana madre. El tribunal no encuentra circunstancias atenuantes. Richard Danielsen, 2 años y medio de prisión, 5 años de libertad condicional después de la liberación, antecedentes penales permanentes. No podría votar. No podría poseer armas de fuego. La mayoría de los trabajos profesionales le estarían cerrados para siempre. No me miró cuando se leyó la sentencia. No miró a nadie. Mi madre se declaró culpable de un cargo menor, encubrimiento, reducido de delito grave a delito menor. Ella sabía de la venta. Había ayudado a encubrirla. Había repetido las mentiras de mi padre cuando mi abuela hizo preguntas. Su sentencia fue de 3 años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario. Sin tiempo en prisión, pero era solidariamente responsable de la restitución financiera. El tribunal les ordenó pagar $350,000, la diferencia entre lo que vendieron mi guitarra y lo que realmente valía. No tenían $350,000. Nadie pensó que los tuvieran. Pero tenían bienes. Su cuenta de ahorros para el retiro, específicamente un plan 401k, $165,000 que habían estado construyendo durante 30 años, fueron embargados. El capital de su vivienda, la casa en la que habían vivido durante 25 años, ahora hipotecada a su valor máximo, $180,000. Total recuperado, $345,000. Los $5,000 restantes provendrían de salarios embargados. Mi madre, a sus 57 años, pasaría el resto de su vida laboral pagando lo que me robaron. Sus planes de jubilación, su seguridad financiera, sus años dorados de viajes y relajación, reemplazados por un pequeño apartamento y un trabajo que mi madre tuvo que aceptar en el mostrador de recepción de una oficina médica. No me sentí feliz por ello, pero tampoco me sentí culpable.
El comerciante enfrentó sus propias consecuencias. Theodore Morrison no pudo ser acusado penalmente. Afirmó que no tenía forma de saber que la guitarra era robada, y probar lo contrario habría sido difícil. Pero la responsabilidad civil era otra cuestión. Llegó a un acuerdo extrajudicial, devolvió el precio de compra de $71.000 más $15.000 en concepto de daños. Sus honorarios legales probablemente duplicaron esa cantidad. Peor que el dinero fue la reputación. La noticia se corrió rápidamente en la comunidad de instrumentos antiguos. Morrison Fine Instruments había comprado una Gibson Les Paul robada a un vendedor que obviamente no tenía un título de propiedad adecuado. Habían pagado menos del 20% de su valor. Habían hecho preguntas mínimas. Otros coleccionistas comenzaron a hablar. Otros vendedores presentaron quejas. En un año, Morrison Fine Instruments cerró permanentemente. 30 años había pasado Theodore Morrison construyendo ese negocio. Se esfumó porque se volvió codicioso con la guitarra equivocada. Mi hermana Priscilla no era legalmente responsable. Ella genuinamente no sabía sobre la falsificación. El tribunal aceptó que ella creyó a nuestros padres cuando dijeron que la abuela había aprobado la venta, pero $68.000 de dinero robado habían pagado su cocina. Moralmente, ella lo debía. Legalmente, no podía ser obligada a pagar. Pagó de todos modos, no porque quisiera, sino porque no tenía elección. Con los bienes de nuestros padres incautados y nuestro padre yendo a prisión, no había más dinero familiar, no había más red de seguridad. Gerald, su esposo, vio la situación claramente por primera vez. Sus suegros eran criminales. La familia de su esposa estaba públicamente deshonrada. La vida cómoda con la que se había casado había desaparecido. Solicitó el divorcio 6 meses después. Sin aventuras, sin confrontaciones dramáticas. Simplemente decidió que el costo de quedarse era más alto que el costo de irse. Algunas personas se casan por amor, otras por dinero. Gerald se casó por la idea de que las cosas siempre serían fáciles. Cuando dejaron de ser fáciles, él también lo hizo. Priscilla vendió la estufa Viking, vendió las encimeras de mármol, vendió los gabinetes personalizados, obtuvo $28.000 por todo. Los equipos de cocina usados no conservan su valor. Consiguió un trabajo en una tienda por departamentos, el primer trabajo que había tenido desde antes de su boda, hace 12 años. Ahora vive en esa misma casa con encimeras laminadas y electrodomésticos básicos y sin un esposo de quien quejarse. No hablamos mucho, pero tampoco nos odiamos. Mi abuela cambió su testamento. No lo anunció, no hizo una escena, simplemente se reunió con su abogado y presentó el papeleo. Richard Danielsen, su único hijo, recibiría exactamente $1, suficiente para evitar que impugnara. No lo suficiente como para importar. Priscilla Hoffman recibiría fotografías familiares y cartas personales, cosas con valor sentimental, cosas que no se pueden vender. Liliana Danielsen recibiría todo lo demás, la casa, los ahorros, lo que quedara. Le dije que no tenía que hacer eso. Me miró con esos ojos perspicaces que habían visto tanto. Pasé 40 años protegiendo a un hombre que no se protegía a sí mismo, dijo. Eso se acabó ahora. Tú eres mi familia. Siempre lo fuiste. 6 meses después del juicio, la visité con la guitarra. Había estado tomando lecciones. Todavía no era buena. Mis dedos torpes se tropezaban en los trastes y mi ritmo era inconsistente. Y solo podía tocar 3 canciones completas sin errores. Pero le toqué una de ellas, la primera canción que ella me enseñó, sentada en su sala de estar cuando yo tenía 8 años. No la había recordado hasta que empecé a aprender de nuevo, pero mis manos sí la recordaban. Ella escuchaba con los ojos cerrados. Cuando terminé, la habitación quedó en silencio. La luz de la tarde entraba por las ventanas. La guitarra estaba tibia contra mi pecho. Sabía que la cuidarías, dijo. Por eso siempre fue tuya. Asentí. No pude hablar. Nos sentamos juntas durante mucho tiempo después de eso, sin hablar, sin necesidad de hacerlo. La guitarra valía $400.000. Pero ese nunca fue realmente el punto. Valía la pena ser creída.
Valía la pena ser elegida. Valía la pena saber que alguien me veía claramente y decidía que yo importaba. Las personas que realmente te aman nunca te piden que te hagas más pequeña para que alguien más pueda sentirse más grande. Muchas gracias por ver. Más de mis historias más apasionantes ya están en tu pantalla. Haz clic en una ahora y no te pierdas la mejor parte. Te prometo que te encantará. Nos vemos en la próxima historia.